Gracias. Es Estefano. Gracias. Estefano estaba emocionado, pero ahí se le fue la emoción. Tengo el día de hoy un tema que el Señor me estuvo hablando desde Pesach, por esos días donde Él se movió también. Hizo cosas muy importantes en mi vida y en mi corazón. Escucho una voz. No sé. Y creo que es un tema que quizás ustedes ya lo escucharon un montón de veces, pero me parece que toca otra vez recordar, porque el Señor quiere que se vuelva parte de nuestro estilo de vida y que sea algo en lo cual nosotros vivamos, lo pongamos en práctica, porque eso va a traer mucha bendición para nosotros mismos. Dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Si se aman unos a otros, todo el mundo se dará cuenta de que son mis discípulos. Eso está escrito en Colosenses 3:13 y en Juan 13:35. Entonces, ¿de qué viene esto? Son tremendas palabras que dicen, oye, si tú perdonas, si tú haces de amar a una persona, como yo te lo estoy diciendo, verdaderamente eres mi discípulo. Hace pocos días escuché a una persona decir, han pasado años desde que me hicieron daño, pero todavía me duele como si hubiera sido ayer. Esta persona decía, hace mucho tiempo me lastimaron. Hace mucho tiempo me hicieron daño, pero todavía lo puedo recordar como si ese hecho pasó ayer. Y pensé que me parece increíble que a pesar de que los años pasen, la herida que le causó esa ofensa a esta persona continuaba viva en su corazón. Y creo que aquí hay muchas personas y nosotros mismos y alrededor tuyo, donde tú conoces, quizás donde tu zona, o los que vienen a trabajar en La Victoria, los que están con nuestros chicos, los que vienen recientemente al .com o por primera vez, te podrás dar cuenta que muchos de ellos no conocen esa palabra de perdón. No sé a ti, pero en mi casa, a mí no me educaron que tú tienes que pedir perdón cuando haces daño, o uno mismo tiene que pedir perdón o perdonar cuando alguien le ofende o cuando tú ofendes a alguien. No era parte del sistema de educación, por lo menos en mi casa, y de cierta manera me voy más allá, tampoco lo vi reflejado en mis compañeros vecinos o compañeros de la universidad. Allá en Bolivia, en Sucre, tampoco era una costumbre natural de pedir perdón cuando tú haces algo malo o cuando tú ofendes. Y esa es justamente la palabra de pedir perdón por el hecho que te lastimaron o tú lastimaste a otras personas, forma heridas. Y a pesar de que esas heridas están en tu corazón y pasa el tiempo, si uno no lo llega a solucionar, tú sigues trabajando, tú sigues estudiando, sigues sirviendo o hasta incluso sonriendo, pero dentro de ti vas cargando un enojo y un resentimiento. Y ese enojo y ese resentimiento al final constituye parte de la vida de un ser humano. Y por eso hay tanta destrucción y tanta violencia y tanta intolerancia a las fallas de uno mismo y a las fallas del otro. Lo podemos ver incluso en mi país ahora que está pasando algo súper loco, porque hay una persona que vive en amargura. Y esa persona no solamente se conforma en vivir en amargura, sino también contagia esa amargura a los demás que tienen esa misma predisposición de vivir de esa manera en rencor. Y si tú te das cuenta, destruye a personas, pero también puede destruir hasta un país.
Porque pedir perdón requiere algo súper importante, requiere humildad. Y para perdonar, nosotros tenemos que renunciar al hecho de que yo tengo o debo devolver lo que me hicieron con otro daño. Es algo que te enseñan normalmente afuera. Si alguien te hace daño, tú tienes el derecho de devolverle el doble del daño que te hicieron. Es algo que te dice afuera. Daniel me dice, sí, es la verdad. Si tú lo ves reflejado en tus compañeros, es así. Pero la Biblia, por los versículos que hemos leído y la manera de pensar de Dios, no es esa. Dios no nos manda a vivir una vida de esa manera. Cuando nosotros sentimos, oye, hay pensamientos que vuelven en mí, que me duelen, hay pensamientos que surgen de escenas que pasaron quizás hace años y de la nada retornan, o hay situaciones que te lastiman al toque, menciona o te hace una señal de que hay en tu corazón heridas que todavía no fueron sanadas. Y una inspiración para realizar esta prédica fueron los sobrevivientes del Holocausto, lo cual a mí me sigue sorprendiendo, porque si tú conoces la historia, y en este caso yo tuve el privilegio de vivir y de conocer la historia de los sobrevivientes del Holocausto allá en Bolivia, me di cuenta de algo. No eran personas que vivían bajo su amargura o bajo el hecho de que pobre de mí por lo que yo he pasado. Ellos mencionaban claramente su historia y de dónde salieron, pero ellos mismos empezaron a decir algo. Y mi querida Susi, una sobreviviente del Holocausto, allá en La Paz, ella me dijo algo. ¿Por qué tendría que vivir en amargura? Porque yo le realicé una pregunta. ¿Y tú perdonaste a las personas que te hicieron daño a tu familia y mataron a tu papá, a tu mamá y tus hermanos? Y ella me dijo que sí. Porque ¿por qué yo tendría que vivir en amargura? Porque es un veneno que yo estoy viviendo esperando de que la otra persona sufra, pero en realidad yo me hago daño a mí mismo, a mí misma. Ella decía que esa amargura y esa falta de perdón era como un veneno que te consume por dentro, que en realidad piensas que la otra persona va a sufrir o va a pagar las consecuencias por el mal que te hizo, pero ella entendió algo y dijo, no es así, sino si uno vive con ese veneno de no perdonar, de vivir bajo la amargura, bajo el enojo, bajo tu propio pensamiento de justicia, dice que uno mismo se hace daño. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos para salir de esa vida y de esas heridas que están marcadas en nuestro corazón? Y si tú dices, yo no tengo nada, yo ya perdoné, hace un montón de tiempo he pasado por muchas consejerías, los que ya conocen al Señor por muchos años, o fuiste criado en una casa cristiana. Si tú tienes esas señales de que te enojas fácilmente, de que al final estás esperando que el otro venga a pedirte perdón, de que no te cuesta reconocer tus errores, de que al final vuelven situaciones dolorosas a tu vida en un momento inesperado, este tema es para ti. ¿Cómo hacemos? Entonces tenemos, número uno, nosotros necesitamos ser humildes. ¿Y qué implica eso? Nosotros reconocemos que nos hemos equivocado. Porque muchas veces nos justificamos con nuestras acciones. Es que yo reaccioné así porque el otro me atacó primero. No fue para tanto. O mejor lo dejo así, mejor no lo hablo, ya fue, ya pasó. O quizás tú te pones en un papel que dicen, lo dejo así y ya está, con el tiempo se va a ir, no va a pasar nada. Pero en realidad vives viviendo en esa vida de enojo. No pasa eso. El enojo no pasa, se te nota. Y eso tiene un nombre. Eso se llama orgullo.
Se llama orgullo y normalmente el orgullo está ligado al hecho de ser víctima. Porque tú no reconoces los errores que tú mismo haces o el daño que tú mismo haces a las otras personas. Y sabes, te digo algo, si es que no lo sabías, el orgullo destruye relaciones. Es por eso, si tú no quieres quedarte solo, tú tienes que hacer algo. Y cómo nosotros hacemos algo es teniendo esa posición o esa actitud de humildad. Porque la humildad sí restaura relaciones. La humildad te impide de que tú pierdas relaciones. La gente que encubre sus pecados no prosperará, pero si los confiesa y los abandona, recibirá misericordia, dice Proverbios 28:13. Dile a la persona que está al lado tuyo, pedir perdón no es de débiles. Pedir perdón es de valientes. Y el segundo punto es tener un corazón dispuesto para dar el primer paso. ¿Cuántos de ustedes esperaron antes de que tú vayas a pedir perdón? Tú esperas de que la otra persona venga a ti y recién ahí yo le pido perdón. ¿Sí? ¿Te pasó, Naomi? A mí también me pasó. Pero eso sí existe, eso sí hay. De seguro que también allá en Sucre hay. No, primero que me perdone él y después que me pida perdón él y después yo le pido perdón a él. Pero no sucede así. Por eso dice que es de valientes. Yo creo que al final la persona que da el primer paso en realidad gana más que la otra persona. Cuando tú das el primer paso, simplemente te mueves con lo que Jesús hizo. Él nos enseñó a tener un corazón blando, un corazón que es capaz de reconciliarse. Y eso va también justo en contra de ese orgullo que habíamos hablado, en contra de ese corazón duro. Porque ahí nosotros no luchamos para tener nuestra razón, no luchamos para tener nuestra propia venganza. Nosotros ahí buscamos agradar al Señor teniendo ese corazón suave. Dice, nunca paguen mal por mal a nadie. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Está en Romanos 12, 17, 18. Dar el primer paso no significa que yo estoy justificando el pecado o la falta de la otra persona, sino significa que yo valoro más la paz que puedo generar en lugar del orgullo que puedo desatar. Y cuando hay ese verdadero arrepentimiento, también sin lugar a duda va a haber frutos de ese arrepentimiento. Cuando hay frutos de ese arrepentimiento, hay una cosa súper importante que yo le he experimentado. No sé si te pasó, pero cuando tú vas, tú reconoces lo que tú hiciste, tú te acercas a la persona, hay ese arrepentimiento, hay alegría. Ese es uno de los frutos que tú obtienes. Porque ya no tienes esa vida amarga, sino tú abres una puerta donde la alegría, que es la paz igual del Señor, llega a tu vida. Y no tienes que estar maquinando un montón de cosas y a ver qué me va a decir ahora esta persona. Ya sé, va a volver a hacer lo mismo. Ya sé, me pide perdón o lo perdono y siempre pasa la misma cosa. Sino, yo misma estoy abriendo una puerta para tener esos frutos en mi vida. Y si vuelve a pasar la misma cosa, ¿sabes qué dice Dios? Le dijo a uno de sus discípulos, porque yo creo que Pedro buscaba ciertos límites. Porque él le preguntó a Jesús, Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7? Y Jesús le dice, no tienes que perdonar 7, sino tienes que perdonar 70 veces 7. Para que te des cuenta, el perdón no tiene un límite, no tiene un estatuto, sino Jesús nos habla para vivir esa vida en perdón muchas veces, en varias ocasiones en nuestra vida. Así que si la otra persona vuelve a hacer lo mismo o tú vuelves a hacer lo mismo, nuevamente tenemos la disposición de tener ese corazón humilde, de tener ese corazón que da el primer paso
para poder tener esa vida en la cual el Señor nos habla. Trátense bien unos a otros o ama a tu prójimo como a ti mismo. Tercera cosa, el arrepentimiento nos acerca nuevamente al Padre. Todos se conocen la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Sí. El hijo pródigo la embarró y la embarró feo. Fue muy insistente con su padre, obtuvo la herencia, se fue y la historia ya la conoce. Pero algo importante que hizo el hijo pródigo es que él empezó a reconocer su error. Pero una vez que lo reconoció, se acercó nuevamente hacia la persona indicada para pedir perdón. ¿Y qué pasó? Su padre lo recibió con los brazos abiertos. Nos enseña dos cosas. Reconocemos nuestro error, damos el primer paso, nos acercamos a la persona indicada en la cual tenemos que pedir perdón, o por el otro lado, nosotros perdonamos con los brazos abiertos para poder recibir a aquella persona que está pidiendo perdón o que se está arrepintiendo. Pero qué difícil es cuando una persona no te pide perdón nunca por lo que hizo. Hace muchos años yo viví esa situación. Tenía una fea relación con mi papá. Y esa fea relación con mi papá no era precisamente de que yo podía alzar la voz y contestarle y decirle un montón de lisuras. No tenía esa oportunidad, porque si no mi papá me daba muchos golpes. Pero dentro mío vivías en enojo, amargura, y sí tenía pensamientos de que algún día le pase algo feo a mi papá. Hasta un día deseé que le pase algo feo a mi papá por cómo él se comportaba. Y cuando empecé a tener una vida con Jesús, llegó este punto a mi vida. Tú tienes que perdonar. Y me lo dijo específicamente en un momento de adoración. Tú tienes que perdonar a tu papá. Para mí era fácil pedir perdón por mis pecados que hice, pero ese punto de perdonar a mi papá me costó un montón. Y yo decía, voy a ser hipócrita si yo perdono a mi papá porque ahora no lo siento. Un punto importante, para pedir perdón tú no tienes que sentir, tú no te tienes que encontrar bien emocionalmente. Para pedir perdón tú solamente tienes que tomar la decisión de hacerlo. Me lo dijeron tal cual y yo empecé a pedir perdón en oración. Primero le dije, Señor, yo te pido perdón por los pensamientos que tuve en contra de mi papá, pero también, Señor, yo pido perdón. Y yo lo perdono a él por cómo él me trató a mí, por cómo no me sentí para nada hija suya. ¿Y sabes qué pasó? Con eso, el Señor se hizo cargo de mi dolor, se hizo cargo de mis ganas de tener justicia, se lo entregué a Él, pero el Señor puso en mí algo súper ligero, ya no me sentía amargada o enojada. Por mucho tiempo en Sucre y en La Paz me decían, oye, tú miras así con los ojos súper chiquitos. Pero eso era porque en mi vida todavía no había libertad y en mi vida todavía había opresión. Hasta el rostro lo tenía más enfurecido, enojado, hasta más oscuro. ¿Por qué? El vivir en amargura sí se hace evidente físicamente, sí se refleja en tu forma de mirar y en tu apariencia física. Pero lo poderoso es que cuando lo entregas a Jesús, más que un regalo que tú le das a la otra persona, en el hecho de que yo te perdono, tú mismo te haces un bien, porque tú con eso decides salir de una cárcel. Y en eso el Señor se mueve y hace milagros. Lo que pasó con mi papá después fue al toque, a la semana de tener día tras día, de estar perdonando, trabajándolo en consejería, personalmente, en el tabernáculo, ahí en La Paz, llorando y sacando todo lo que me lastimaron y lo que nunca había contado. A la semana, mi papá me llamó y mi papá me pidió perdón. Yo traté de buscarlo antes, pero no lograba contactarlo. Pero en esa semana, mi papá me llamó y me dijo, yo te quiero pedir perdón. Para mí eso fue un milagro. Porque una vez más en mi casa la palabra perdón no existía.
no era algo habitual. Y para mí eso sí fue un milagro, porque mi papá empezó a decir, perdóname porque yo dije que tú no eras mi hija, perdóname por las veces que te he maltratado. Me pareció tremendísimo y en ese momento es como que el Señor rompió muchos años de amargura, lo rompió en ese momento. Era como un candado bien cerrado que empezó a abrirse y esa llave era el perdón. Por eso, nosotros no es que justificamos los hechos de la otra persona al pedir perdón o al perdonar, sino simplemente nosotros ponemos al Señor como el juez, como el encargado de aquel que se preocupa por hacer justicia por las cosas que hemos vivido. Y en este caso, yo creo que mi papá se libró de una gran carga en su corazón. Y me parece que hasta ahora él está vivo porque también ese hecho fue de bendición para su vida. Pero ese hecho, él no lo sabe, pero ahí se lo digo. Pero ese hecho yo creo que marcó un inicio para que restablezca la relación con sus otros hijos. Porque en ese momento mi papá empezó a entender que él sí tenía mucha culpa por cómo sus hijos salieron y por cómo sus hijos no se acercaban a él. Y hoy por hoy vive con la mayoría de sus hijos en Chile. Ahí de seguro el Señor tiene mucho más que hacer, pero ya empezó con algo que eso es súper chévere. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor. Entonces, cuando el perdón deja de ser parte de nuestras vidas, nosotros entramos a otro mundo. Imagínate una persona dentro de una cárcel. Hemos dicho que el perdón tiene la llave. Entonces, cuando tú sales de esa cárcel, de esa vida de resentimiento, de enojo y de amargura, tú empiezas a escuchar y a entender hasta los planes del Señor. Tú empiezas hasta de ver más allá lo que el Señor quiere contigo, pero también de disfrutar las relaciones que tú tienes con los demás. A mí me ayudó el hecho de pedir perdón, de soltar esa amargura en contra de mi papá para poder relacionarme con otras personas, para poder tener amistad con otras personas. Porque chévere la Rosalía que sí podía reír, pero dentro mío y físicamente me aislaba todavía para tener mi propia vida solitaria y fuera del mundo real y solamente metida en lo que yo tenía que hacer. Entonces hemos dicho que esa vida de resentimiento y esa vida de vivir aferrándonos en querer tener nuestra propia justicia y de cierta manera castigar o condenar a las personas que nos hicieron daño, nos encarcela. Y también hemos dicho que se refleja físicamente en nuestro cuerpo. ¿Sabes qué? Si lo puedes buscar, si quieres, en el internet. Vivir justamente una vida así en amargura hasta mal físicamente te hace. Muchos estudios han demostrado que tener una vida así en resentimiento constante, en una amargura constante, aumenta las posibilidades de tener un estrés al límite. Donde tu cuerpo está en desorden, nada funciona como tiene que funcionar. Tus pensamientos están confundidos, no hay orientación de qué es lo que quiero hacer, entra mucha duda, no tengo claridad hacia dónde apunta mi vida, no tengo claridad hacia dónde quiero ir en este día. En tu vida entra mucha ansiedad, hay mucha depresión, hay un insomnio, incluso personas que no pueden dormir y hay presión alta y hasta fatiga, cansancio. Y en la Biblia dice que vivir con esa amargura o ese enojo hasta tus huesos tienen pus y eso se traduce en cáncer.
Entonces, si te das cuenta, no es un chistecito más de vivir, yo tengo el derecho de mantenerme enojado y amargado. No, sino trae muchas cosas súper negativas hasta en tu cuerpo. La Biblia dice, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Está en Proverbios 17:22. Dice, es mejor tener un corazón alegre. Y hemos visto cómo tú puedes tener esa alegría practicando el perdón y teniendo el perdón como una parte de tu vida. Entonces, es simplemente aprender a vivir sin odio. Hay un sobreviviente que dijo algo. Escribió que aunque no podía controlar lo que sucedía en la guerra, sí podía decidir quién quería ser después de ese sufrimiento. Él tenía o él reconoció que él tiene la decisión en sus manos de qué tipo de persona quiere ser después de haber vivido esa vida en sufrimiento. Y todos los que están en el trafo, tanto aquí en Lima y como en Sucre, y obviamente si no estás en el trafo y ya eres persona adulta o joven, cada uno tiene su historia. Y cada uno tuvo hechos que marcaron de una u otra forma su vida. Pueden ser cosas buenas, pero también cosas súper malas. Esas cosas malas, experiencias negativas, la forma como te hablaron, como te trataron, la carencia, quizás no tuviste papá, mamá, hermanos o la familia, como lo ves en la telenovela, causan heridas en nuestros corazones. Ese hecho está. Es algo válido de que te sientes lastimado, de que te sientes con bronca, de que te sientes, uy, ¿por qué a mí me pasó? Esa emoción sí es válida. Pero tú tienes la opción de decidir algo. ¿Te quedas con esa emoción de que es válida y me refugio siempre en eso? ¿O tú tienes la opción de dar un salto y decidir soltarlo para que el Señor a través de esas experiencias negativas Él levante un testimonio? El Señor es experto en sanar esas heridas. Pero ¿cómo va a ser? No va a ser borrando tu memoria, para nada. No va a borrar el hecho que pasaste, que sufriste, que experimentaste, sino el Señor a través de ese sufrimiento va a levantar un testimonio de lo que Él hizo en esas heridas y cómo Él metió su mano para darte sanidad y para que tú mismo levantes el nombre del Señor por encima de esa situación negativa que pasaste. Yo también estuve en el hogar de Sucre y tenía esa opción de quedarme con la Rosalía que está sufriendo, la amargada y la que está retraída, callada, con baja autoestima, sin ningún proyecto de vida y quedarme así nomás que pasen los días y los años y ya fue, manteniendo una vida oculta o simplemente mostrando una cara bonita pero por dentro estaba súper podrida y enojada. O tenía la opción de agarrar a Jesús y de tomar esa arma que Él me está dando, esa llave para perdonar y soltar toda esa vida de sufrimiento y levantar como ahora lo estoy haciendo, levantar un testimonio por lo que Satanás quería destruir. Jesús lo levantó para ser de bendición para otras personas. Tú tienes esa opción. Y justamente no es que borra tu memoria, sino los hechos que tú has vivido va a ser para darle gloria al Señor. Amén. Y lo que yo viví en Pesach recientemente, yo tenía un momento de pasar por una lucha de muchas frustraciones. Había cosas que me lastimaron. Y se levantó el orgullo porque yo pensé, oye, es culpa mía, yo fallé, yo hice todo mal. Pero ya llegó a un punto donde me puse en un papel de víctima. Y mis líderes me hablaban y me decían, te noto lejos, hay algo en ti que no se puede trabajar en ti en equipo. Y yo continuaba acusando a otras personas, no es mi culpa, son las otras personas.
Pero en Pesaj, gracias al Señor, vino tan fuerte el Espíritu Santo que una vez más agarré esa llave para abrir mi corazón y para humillarme y reconocer lo que yo estaba haciendo, porque yo vi que yo misma me estaba destruyendo. Y estaba destruyendo también y poniéndole un pare a mi llamado. Y veía que al final sí mis días no eran del todo alegres, veía tristeza en mi vida. Y empecé a humillarme y empecé a pedir perdón. Y me acerqué a las personas, en este caso a mis líderes, para pedirles perdón por donde yo no escuché y donde yo también puse acusación hacia sus vidas. Y así como el padre recibió al hijo pródigo, me recibieron de esa manera. Pero empecé a tener una vida de acercarme al Señor y de decirle, Señor, yo necesito algo igualmente fresco. Yo te dejo toda esa frustración y no es precisamente Rosalía la que hace todo, sino yo quiero depender de ti. Y con el seminario del velo del silencio, también fue un punto clave, porque yo empecé a humillarme por las raíces bolivianas que venían. En Bolivia se es muy difícil de pedir ayuda. A los bolivianos les cuesta un montón de pedir ayuda y hay mucha resistencia para decir, necesito ayuda, porque hay mucho orgullo de que yo lo puedo realizar con mi propia fuerza, yo puedo lograr todo y yo puedo ponerme hasta orgulloso o orgullosa por hacer las cosas. Y empecé a humillarme y ahí el Espíritu Santo también vino y me dio sanidad. Y empecé a pedir perdón a las representantes de las diferentes naciones, donde también nos hemos creído personas superiores a ellas. Y quizás a ti el Señor también te habla o te dice, oye, ¿todavía vives en orgullo? O hay situaciones donde tú sabes que estás mal, pero en realidad te cuesta mucho de pedir ayuda. Tú tienes una opción. Tú puedes decidir otra vez de acercarte al Señor y tomar esa llave para decir, Señor, yo quiero salir de esa cárcel y yo quiero salir de ese tipo de vida. Y ahí el Espíritu Santo es algo que me agrada bastante, es que nuevamente empezó a poner gozo en mi corazón. Y ya no tenía esos pensamientos maquinando en mi cabeza, que eran pensamientos erróneos. Y vuelvo a decir, todo es para darle gloria a Dios. Y yo te invito para que tú te pongas de pie. ¿Todavía pueden? Sí. A viejitos. ¿A quién le habló la prédica? Amén. Yo creo que el Señor llama a dos tipos de personas. Si tú te diste cuenta que todavía hay cosas en ti, como esas heridas que sigues cargando, esos resentimientos, esos enojos o esa tristeza, por mucho tiempo, quizás alguien te falló, te rechazó, te hirió con palabras o con sus acciones. Quizás marcaron tu vida. Y aunque has tratado de seguir adelante, sabes que todavía hay ese dolor en tu corazón. O quizás una indiferencia de decir, me da igual. Hoy Dios quiere darte esa libertad. Si tú eres una de esas personas, yo te invito para que tú cierres tus ojos, para que tú pongas tu mano en tu corazón. Y vamos haciendo lo que precisamente hemos escuchado, dar ese primer paso de reconocer qué es lo que tengo cargando por mucho tiempo en mi vida. Y el otro grupo de personas
Quizás tú dices, oye, el Espíritu Santo me habló mientras te estuve escuchando y recordé que yo tengo conversaciones pendientes, personas a las cuales yo he lastimado, personas a las cuales yo he herido con mis acciones o con mis palabras, hasta incluso los he dañado. Y me costó humillarme, me costó reconocer mi error. ¿Sabes qué? El Señor te da una oportunidad. Si tú eres esa persona y tú dices, yo quiero arreglar esas charlas o esos asuntos pendientes y pedir perdón, te invito para que tú pongas tu mano en tu corazón. Y ahí donde tú estás, empieza a entregárselo al Señor. Háblale. ¿Qué es lo que te lastimó? ¿O a quién tú lastimaste? Tú, ahí solo. Una vez más, no es que tú justificas lo que te hicieron, sino simplemente le pones tu causa, al pedir perdón, le pones tu causa en las manos del Señor. Y hay algo más. Convivir con amargura y enojo te aleja del Señor. Y si tú has vivido por muchos años así, da un paso más y dile, Señor, yo te pido perdón a ti. Por donde yo mismo me alejé de esa vida de la cual tú me hablabas, de vivir en una vida perdonando y pidiendo perdón, pero también de tratar a mi prójimo como me gustaría que me traten a mí. Abre tu boca ahí donde tú estás. Si tú quieres, puedes orar conmigo. Señor, hoy vengo delante de ti. Yo reconozco que muchas veces he guardado heridas, dolor y resentimiento. Pero hoy decido entregártelo todo a ti. Hoy decido perdonar. Perdono a las personas que me lastimaron, que me rechazaron, que me decepcionaron o me hicieron daño. No quiero seguir viviendo atado al dolor del pasado. Renuncio a la amargura, al odio, al resentimiento. Y te pido perdón, Señor, a ti. Y hoy vengo a ti porque sé que en ti tengo sanidad en mi corazón. También reconozco que yo he fallado, que yo he herido a otros. Perdóname por mis palabras, por mis acciones y por las veces que no he actuado con amor. Señor, yo te pido perdón. Y yo quiero ser valiente para restaurar esas relaciones y acercarme a esas personas para arreglarlo. Jesús, te doy gracias porque tú también me perdonas. Y gracias porque en ti tengo un nuevo comienzo. Y gracias porque en ti tengo la posibilidad de escribir una nueva historia. Amén. Tu gracia redimió lo que fui, me llena
paz y amor. Majestad, majestad. Por siempre cantaré y estaré adorándote en tu majestad. Majestad, gracia redimió lo que fui, me llenaste de tu paz y amor. Señor, te damos gracias que tú fuiste a la cruz para pagar por nuestros pecados. Tú eres el perdón hecho realidad. Tú eres el perdón hecho visible. Ahí colgado en la cruz, manera de los romanos de matar a los delincuentes, lo que tú no eras. Pero tú fuiste igual, diciendo: yo voy a llevar todos los pecados, todas las heridas, todas las ofensas, todos los enojos, todas las molestias. Yo los voy a llevar a la cruz para que mueran ahí junto conmigo. Y en mi cruz, en mi sangre, hay perdón de pecados y hay perdón entre las personas. Gracias, Señor, que aquí en la iglesia no tenemos que vivir según el que tiene razón o el que tiene la justa, sino vivir según el que te tiene a ti. Gracias, Señor, que tú eres el perfecto juez. Tú eres el perfecto juez. Tú fuiste el sacrificio perfecto, pero tú también eres el perfecto juez. Y entregando a ti nuestras cosas, tú eres el que nos hace justicia. Te honramos y te alabamos, Señor, y te damos gracias. Dale un fuerte aplauso al Señor. Oh, yes. Yes. Aleluya. Aleluya. Vamos a terminar. Gracias, Rosa. Vamos a terminar, doctora Villegas. Vamos a terminar este culto con la bendición de Aarón, y ahí nos despedimos también de nuestros amigos en Sucre y en La Paz. Nos vemos el martes en la célula, seguramente algunos de ustedes, si no el próximo fin de semana en el seminario de Velo de Silencio, o si no en el culto. Los amamos. Un abrazo. Chao, 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 chao. Adonai ve'ish mirecha Yahweh Adonai kana elecha v'hineka Yisa Shalom, v'yasem lecha shalom, v'yadlecha Adonai ve'ish mirecha
יעשה לך שלום. Chao, 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 chao. And